a venir por cada uno de nosotros. Amén. En las bodas del Cordero. Amén. Amén. Lo tenemos que creer. Pero el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy importante donde nosotros como novia tenemos que prepararnos para recibir a ese novio. Sí. Amén. Y esta historia, bueno, es una que nos presentan en la Biblia y se me hace muy hermosa. ¿Por qué? ¿Quién de los que están aquí están casados? Amén. Amén. Levanten su mano. Amén. Amén. Cuando ustedes se casaron, cuando llegó ese día, ¿de qué manera fueron presentados delante del novio o de la novia? Se presentaron con un vestido impecable, ¿no? Que no tuviera arruga, que estuviera limpio. Las mujeres, ¿cómo nos ataviamos? Con joyas para resaltar la hermosura de cada una de nosotros. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es una historia profética del Antiguo Testamento que se va a cumplir en nuestra vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos la novia y el novio es nuestro Señor Jesucristo, Amén. que va a venir por cada uno de nosotros. Pero antes de que empecemos a ver este tema, que es el Espíritu Santo embellece a la novia, yo quiero que veamos y que ustedes me digan quién es la novia. La iglesia. Pásamela. ¿Quién es la novia? Sí. Los santos. No, los santos. Los santos. Sí. Miren, la novia somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo de cualquier denominación, de cualquier iglesia, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que lo hemos aceptado y una vez aceptándolo vino el arrepentimiento a nuestra vida, vino un cambio radical en nuestra mente, en nuestros pensamientos y cambiamos nuestra vana manera de vivir. Y ahora nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y ahora nosotros nos dirige el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en la iglesia hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. Entonces Jesucristo viene por la novia, pero por los que se santifican, por los que se apartan para Él, por los que limpian sus vestiduras. Amén. La palabra del Señor dice que cuando nosotros le recibimos, en primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Y eso aplica en nosotros. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo en el corazón, Él nos limpia, desde la cabeza hasta los pies. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos encontramos en este mundo. Y este mundo está sucio, este mundo es corrupto. Y nosotros debemos de tratar de no contaminarnos con las cosas del mundo para poder recibir a nuestro novio, Amén. para poder recibir a Jesucristo. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta ilustración que nos muestra la Biblia también nos quiere enseñar qué tipo de relación nuestro Señor Jesucristo quiere tener con cada uno de nosotros. Así esa relación íntima. Por ejemplo, cuando ustedes o cada uno de nosotros decidimos casarnos con una persona, esa persona la tenemos en el pensamiento, ¿no? Porque estamos enamorados por la emoción. Uno no lo saca del pensamiento. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que aún en nuestros pensamientos lo estemos adorando, lo Amén. estemos exaltando en todo tiempo. Que realmente nosotros nos enamoremos de Jesucristo. Él nos va a recibir. Él dice que Él nos va a recibir y nos va a amar por siempre. Y que Amén. viviremos con Él en la eternidad. Amén. Pero eso lo tenemos que creer cada uno de nosotros. Amén. Entonces la novia son los santos, los que se apartan. Y nosotros vamos a analizar y a ver una historia hermosa en Génesis 24, donde Abraham, que ya era de edad avanzada, le busca novia a su hijo Isaac y manda a su siervo. El siervo representa al Espíritu Santo. Así como el siervo fue obediente a buscar la novia en tierra de Abraham y en su parentela de Abraham,
Ahora el Espíritu Santo a nosotros así nos anhela. Así quiere que nosotros mantengamos nuestra vestidura interna limpia. Y Él es el que nos está diciendo, cuando decimos una mala palabra, Él es el que nos está redarguyendo y nos dice, esa palabra que dijiste no fue correcta, esa acción no es la correcta, esa reacción que tuvimos ante un problema no es la correcta. El Espíritu Santo que mora en nosotros ahora es el que nos dirige y el que trata que nuestra vestidura interna permanezca limpia hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Entonces vamos a ver el tema que dice, el Espíritu Santo embellece a la novia. El objetivo nos dice, aprender cómo el Espíritu Santo embellece a la novia. Y nos dice la introducción, en Génesis capítulo 24 podemos ver una historia profética de la novia y Cristo, donde el Padre Celestial es representado por Abraham, que mandó a su siervo a buscar novia para Isaac, donde el siervo obedientemente va a buscar novia para Isaac, que representa a Cristo. En esta ilustración vemos una historia profética que se va a cumplir en nosotros. Y nos dice, aprendamos qué importante es que la novia, los santos, le den lugar al Espíritu Santo para que la embellezca. Nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos cambie, para que Él nos transforme en esas nuevas personas, en esos nuevos hombres y mujeres que Dios quiere que ahora nosotros seamos. Porque nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra carne no podemos hacer la voluntad del Padre. Pero mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, lo vamos a poder hacer. Ajá. Entonces nos dice, Amén. Vamos ahí a Génesis 24, por favor. Acompáñenme ahí. ¿Me dicen amén cuando todos estén ahí? Amén. Amén. La palabra del Señor dice, Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, por ahora pon ahora debajo de mi muslo tu mano, y júrame por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice que fue a buscar una novia en medio de su pueblo. Ahora nosotros somos ese pueblo, somos ese linaje escogido. Amén. Pero Él quiere que nosotros, aquí nos habla de una vestidura, pero es una vestidura interna, lo que no se ve. Más adelante yo les voy a leer unas cosas con las cuales a veces sin darnos cuenta nos llegamos a contaminar. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros confesamos y reconocemos, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad en donde nos hemos manchado. Entonces dice más adelante en el 5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás a ella mujer para mi hijo. Y dice más adelante en el 10, y el criado tomó 10 camellos, de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Vemos cómo aquí el siervo obedientemente obedeció a su amo y fue en busca de la novia. Y dice que se llevó camellos y que se llevó joyas para ir a pedir a Rebeca.
que iba a ser la futura esposa de Isaac. Entonces vemos más adelante, ahí en el 14, y dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que tú habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía de su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Dice que encontró a la novia, pero ¿cómo nos dice que era Rebeca? Virgen. Dice que era hermosa, que era virgen, que era pura. Pero él no buscaba una mujer que fuera hermosa físicamente. El Espíritu Santo que representa al siervo probó a Rebeca, porque Rebeca le sirvió. Vemos que Rebeca servía, Rebeca era pura, Rebeca no había tocado varón. Entonces, así como Rebeca, nosotros tenemos que ser para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros lo debemos de anhelar y de esperar, pero tratar de no contaminarnos con todas las cosas que nos ofrece este mundo. Entonces nos dice más abajo: entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y aquí nos dice más adelante que le dio de beber a él, le dio de beber a sus camellos. Y dice en el 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes. Antes de que entremos en lo que le dieron a Rebeca, yo quiero decirles que nuestro novio es Jesucristo y que Él va a venir por su novia, pero Él va a venir por una novia pura, por una novia santa, por una novia limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Y espiritualmente nos tenemos que limpiar. Nos tenemos, como dice ahí en Salmos, nos tenemos que examinar. Tenemos que permitir que Dios examine nuestro corazón, que examine lo que el hombre no puede percibir. Y nos dice también ahí, la novia es hermosa y virgen, en el punto número 1. Ya que estamos limpios, Cristo ya nos perdonó de nuestros pecados. Pero yo les leía primero de Juan 1:9, que nosotros cuando recibimos a Cristo hemos sido limpiados, pero que nosotros nos encontramos en este mundo que está gobernado por Satanás y por todas sus jerarquías, principados, huestes de maldad, por toda su jerarquía que él tiene. Y nosotros no tenemos que ser engañados, nosotros no tenemos que coquetear con las cosas del mundo, porque estamos haciendo un adulterio espiritual. Porque nosotros tenemos y estamos esperando a nuestro novio Jesucristo. Entonces nos dice más adelante ahí en el punto número 1, nos dice que nosotros, siempre a donde vayamos, de ahora en adelante, el Espíritu Santo nos va a ayudar a mantenernos limpios. Yo quiero que leamos algunas citas donde vemos con qué cosas se puede contaminar el hombre. Acompáñenme ya primera de Juan 2, 15, 17. Primera de Juan 2, 15, 17. ¿Me dicen amén para saber que ya están ahí todos? Yo todos los versículos que yo les encontré se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Ustedes tienen la Reina Valera de 1960, pero yo les voy a leer la traducción en lenguaje actual. Amén. Dice la palabra del Señor: no amen a este mundo, ni las cosas que le ofrece,
porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestras posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo, lo que la gente tanto desea. Pero lo que hace Dios le agrada y vivirá para siempre. Dice que todas estas cosas del mundo son pasajeras y que solamente son deseos y que solamente levantan a veces nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y dice que nosotros debemos de desechar todo esto. También acompáñenme ahí a Levítico 18:20. ¿Cuál, perdón? Levítico 18:20. Vamos a ver de qué otra forma nos podemos contaminar. Amén. Levítico 18:20. Dice la palabra del Señor: no te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. En Levítico 19:31, no lo busquen. Dice: no te contamines al recurrir a los mediums, a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. En Efesios 4:28-32, yo se los voy a leer. Dice la palabra del Señor: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado en Cristo. Amén. Estas son algunas formas en las que a veces nosotros inconscientemente nos llegamos a contaminar. Inclusive cuando llegamos a sentir envidia o desear, nos estamos contaminando. Entonces tenemos que pedirle al Señor, tenemos que confesar y reconocer y acercarnos a Él para que Él vaya limpiando nuestras vestiduras. Para que cuando llegue ese día de las bodas del Cordero, podamos estar celebrando con Él allá arriba. Amén. Amén. Esas son algunas formas con las cuales a veces nos contaminamos sin darnos cuenta. Entonces nos dice el punto número 1 en el inciso A. La novia no se contamina con cosas de este mundo, la novia se cuida. Antes de que pasemos al B, aquí hay algo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos, que cuidemos esa vida espiritual. Que así como la novia cuando se va a casar está cuidando su vestido, ¿no? Que no se lo manchen, que no se lo pisen, ¿no? Pero, o sea, lo hacemos con un cuidado y con una delicadeza. Yo se les digo porque igual cuando pasó con el mío, que no quieres ni que te pisen la cola, que con ese cuidado cuidemos nuestra vestimenta espiritual. Amén. Que nos autoexaminemos nosotros mismos. Que nosotros nos sinceremos delante de Dios y reconozcamos y confesemos en lo que estamos mal. Porque Él viene por su iglesia, pero por la iglesia santa, la que Amén. realmente se aparta del mal. Entonces vemos que ahí nos dice,
El Espíritu Santo busca a la novia. Vamos, acompáñenme a Apocalipsis 19, 7, 9. Apocalipsis 19, 7, 9. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ustedes sí se han llegado a imaginar esa fiesta donde vamos a estar con Él? Esa alegría cuando Él nos reciba. Dice que Él nos va a recibir, pero que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Amén. Por eso todavía estamos a tiempo, para que cada uno de nosotros nos examinemos y nos limpiemos, para poder estar con Él. En el 8 nos dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Cómo debemos de llevar nuestra vida? En una vida santa, una vida justa, una vida recta delante de los ojos de Dios. Nosotros ya no estamos para agradar a la gente ni a la familia. Nosotros estamos para agradar a Dios. Amén. Y a veces, aunque pudiera parecer lo contrario en este mundo, si Dios nos respalda, lo tenemos que hacer. Porque tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado. Amén. Amén. Entonces nos dice el otro punto: la novia sirve bajo la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí. Nosotros que somos la novia, confesamos, nos limpiamos, y ahora nos dice que el Espíritu Santo, que fue el que mandó Jesucristo al Consolador, el que está con nosotros en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestras tormentas, el Consolador está con nosotros. Amén. Y también nos dice que ahora nosotros le vamos a servir a Cristo, pero bajo su guianza. Amén. Como yo les decía, es esa persona que nos habla y nos dice cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Ujú. Por eso debemos de limpiarnos. ¿Cómo nos contaminamos? El pecado entra por los ojos, por los oídos, por lo que escuchamos, con nuestra lengua cuando maldecimos, con nuestros pies cuando vamos a lugares que sabemos que ya no tenemos que ir, con nuestros pensamientos. Entonces debemos de tener cuidado de limpiar todas esas áreas en donde nos estemos ensuciando. Pero ¿saben quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Pero tenemos que permitir que Él lo haga. Y nos dice el punto número 3: la novia recibe regalos que son vistos por los hombres. Acompáñenme allá a Génesis 24, 47. Génesis 24, 47. ¿Amén? Dice la palabra del Señor: entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Aquí nos muestra que a Rebeca le dieron estas joyas. Pero ahora ustedes, ¿cómo creen que el Espíritu Santo lo hace en nosotros? El Espíritu Santo nos embellece una vez que estamos limpios, pero ¿saben cómo lo hace? Él derrama dones en cada uno de nosotros para embellecernos. Pero esos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, los tenemos que poner a disposición de la iglesia. Amén. Es para edificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que a unos les da don de sanidad, don de milagros. Entonces nos dice que son pero para la sana edificación de la iglesia.
Y ahorita vamos a ver cuáles son. Los regalos son los dones del Espíritu Santo. Los dones son los regalos que el Espíritu Santo da a la novia. El Espíritu Santo nos da regalos. Así como se los daban físicamente en el Antiguo Testamento con joyas, ahora el Espíritu Santo lo hace con nosotros, pero nos da dones. Entonces vamos a ver cuáles son esos dones. Acompáñenme a 1 Corintios 12, 7 al 13. Primera de Corintios 12, Amén. del 7 al 13. Amén. 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 Vamos a ver lo de los dones espirituales, que es con lo que nos embellece el Espíritu Santo a nosotros que somos la novia. La palabra del Señor dice: pero cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros en lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Estos regalos son los que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros debemos de anhelarlos y de pedírselos. Nosotros debemos de decirle a Dios que nos ayude a conocer cuál es el don que Él nos ha dado y a desarrollarlo y a ponerlo en práctica, pero para edificarnos unos a otros como pueblo. Por ejemplo, alguien que tiene un don de sanidad. Si sabemos que hay un hermano que se encuentra enfermo, podemos acompañar a ese hermano para que ore por el hermano que se encuentra enfermo. Y si es su voluntad del Padre, que Él obre en su vida. Y así podemos hacer con cada uno de los dones. Amén. Amén. Entonces nos dice el punto número 4. La novia siempre está dispuesta a estar con el novio. La novia se prepara para estar con el novio, mostrando acciones justas de los santos con el fruto del Espíritu Santo. Cuando Dios nos está cambiando y nos está procesando de nuestra forma de ser, o nuestro carácter, o nuestra forma de hablar, o inclusive nuestros sentimientos en nuestra alma, dice que nosotros tenemos que aprender a desarrollar los frutos del Espíritu Santo que vienen en Gálatas 5, 22 al 23, que es amor, gozo, paz, templanza. Todo eso lo tenemos que desarrollar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Llenos de la presencia de Dios para poder lograrlo. Acompáñenme ahí a Gálatas 5, 22 para que le demos lectura. Gálatas 5, 22, 23. Amén. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que tenemos que aprender a desarrollar esos dones, pero también nos dice en la palabra del Señor que todo lo tenemos que hacer con amor. Pero no del amor que da el hombre, del amor que proviene de Dios. Amén. De ese amor, agape, como dice la palabra, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo cree. Ajá. Pero en ese proceso es difícil, pero tenemos que perseverar para poder llegar a dar frutos dignos para el Señor. Acompáñenme ahí en Santiago 3, 17, 18.
3. Santiago 3, 3. 17, 18. También tenemos que pedirle al Señor sabiduría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que esté falta de sabiduría se la pida a Dios. Pero tenemos que pedir sabiduría de la que proviene de lo alto. Y dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría, pero de la que proviene de Él. Tenemos que pedirle conocimiento. ¿Para qué? Para que lo podamos compartir con los hermanos en Cristo. Amén. Entonces vemos aquí en el tema que entonces Jesucristo va a venir por cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que preparar. Fíjense lo que yo encontré antes de finalizar, en donde decía que nosotros tenemos que ser como esa novia hermosa y pura. En 2 Corintios 11:2, se los voy a leer, dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que nosotros hagamos. Que nosotros por un momento reflexionemos con qué nos hemos estado ensuciando, a lo mejor sin darnos cuenta, para que nosotros podamos estar preparados, para que cuando Él venga por su pueblo, nosotros nos vayamos con Él. Amén. Yo creo que nadie quisiera quedarse, No. ni yo tampoco el día que venga, ¿no? Entonces mejor está en nosotros, estamos a tiempo de reconocer y de confesar en lo que seguimos estando mal, para que nos podamos ir. Entonces la conclusión nos dice: el Espíritu Santo embellece a la novia derramando sus dones. Y para finalizar, vamos ahí donde comenzamos, en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Ahí nos habla que ya estamos próximos a las bodas del Cordero, como lo leíamos al principio. Y quiero que pensemos en ese momento. A nadie le causa alegría y gozo saber que nuestro Rey va a venir por nosotros. Amén. Saber que, como dice la palabra de Dios, que Él va a enjuagar toda lágrima y que ahí ya no va a haber sufrimiento, que ahí ya no va a haber enfermedad, que ahí ya todos vamos a estar adorando y exaltando al Dios todo el tiempo. Amén. Como decía nuestra hermana Paola en la administración, esto es una preparación de lo que vamos a hacer por la eternidad. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, que capacitarnos, que dejarnos moldear por Jesucristo. Hay cosas que nos duelen, que Dios a veces cambia y transforma en nosotros. Él cambia hábitos, cambia malas actitudes, cambia nuestras reacciones que tenemos al reaccionar ante un problema, cambia nuestro carácter, cambia muchas cosas cuando nosotros conocemos a Cristo. Amén. Pero nosotros debemos de estar dispuestos. Hay que recordar que hace más de 2000 años Él vino Amén. y murió por cada uno de nosotros. Amén. Y así como Él sufrió en esa cruz del Calvario, nosotros lo menos que podemos hacer es igual agarrar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Y deshacernos de todo, desechar todo lo que nos contamina. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle a Dios que Él sea examinando nuestro corazón, Amén. que Él nos ayude a reconocer y a confesar en lo que seguimos estando mal. Hay que pedirle que Él tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Hay que pedirle que Él nos dé esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante. Recuerden que la palabra de Dios dice que mientras nosotros estemos con Él, todo vamos a poder hacer. Amén. Pero si nosotros nos alejamos de Él, no podemos hacer nada. Ajá. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que limpie donde estemos manchados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Señor Jesús Todopoderoso, Padre, yo te quiero pedir que seas tú teniendo piedad, Señor, y misericordia de cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, que te pedimos perdón con todo aquello que nos hemos contaminado. Te queremos pedir perdón porque aún a veces inconscientemente nos seguimos ensuciando, Señor, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros pies. Yo te pido que seas tú limpiándonos, Señor, de toda maldad, a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a ser dignos, Señor, para recibirte. Yo te pido que tú nos prepares, que tú nos capacites, que aún tú nos proceses, Señor, para ser de testimonio para las demás personas, Señor, que se encuentran allá afuera, que te necesitan, Señor, en su vida y en su corazón. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje que tú primeramente trajiste a mi vida. Yo te pido que nos ayudes a ser esa novia limpia, esa novia pura, Señor, esa novia santa, Señor, que se aparta para ti. Ayúdanos a amarte y a buscarte fervientemente, Señor, y a orar sin cesar, aún en nuestros pensamientos, Padre. Que tu palabra tú la selles, Señor, en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, Señor, en el resto de la semana. Te damos gracias, Señor Jesús. Solamente tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Solamente tú eres digno, Señor, de recibir el honor, de recibir la gloria. Y te damos gracias, Padre. Levantamos tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Me voy a invitar a mi hermana Nadia. A la hermana Evelyn.